buenas a todos, ¿cómo están? Estamos de nueva cuenta en una nueva emisión de Radio Etimologías, su estación, o más bien podcast, porque todo esto ya está grabado de antemano, que les brindará la mejor información para la materia de etimologías. Hemos hecho un largo viaje por este último año y este lamentablemente ya será el último podcast de Radio Etimologías. Esperamos sinceramente que haya disfrutado todos los podcasts que hicimos, ya que hemos hecho una gran investigación y gran esfuerzo por hacerlos y que se les haga más fácil esta materia el año que viene a las futuras generaciones. Debido a temas de practicidad, nuestra compañera Paula Elaine Bojorquez no se presentará en este podcast, pero sí desde su casa, pero siempre desde su casa estará editándolo y que quede lo mejor posible. Y yo, desde mi casa, estoy grabando tranquilo. Bueno, ¿de qué se tratará este nuevo podcast? Me preguntarán. Bueno, este tema es muy interesante, que seguramente les va a aclarar muchísimas dudas sobre todo lo que se refiere a la lengua latina. El tema es 6.1. Las humanidades hablan griego y latín. Básicamente habla de cómo las humanidades y todas las ciencias están bastante influenciadas por el latín. Nuestra civilización ha adaptado todas estas palabras para nuestro lenguaje cotidiano y más formal. Recuerden que esta era la lengua oficial del Gran Imperio Romano, que dominó todo el occidente durante muchísimos años. Empecemos. Bueno, el estudio del latín y del griego se ha justificado muchísimas veces por su probada capacidad para facilitar el aprendizaje de otras lenguas, y porque el latín y el griego siguen de alguna forma vivos aún en nuestra lengua, de manera que conocerlos es conocer mejor y más profundamente nuestras propias lenguas. Conocer estas lenguas, como ya vimos en otros podcasts y en toda la materia, es vital para nuestra educación y para el entendimiento de las cosas. La gente que no sabe tanto sobre el latín o del griego como lo hacemos nosotros, que hemos estudiado estas lenguas y estas materias durante todo el año, seguro no habrá notado todas estas etimologías y terminaciones y términos que tienen las palabras, sobre todo científicas y de nombres. La poesía, el arte, los discursos que dicen los padres en las misas, los discursos que dicen en películas, hasta eso, los discursos que dicen en libros. ¿Por qué rayos dicen que estudiar latín es tan importante? Y el griego igual, que es más o menos como el padre del latín, como muchos ya sabemos. Bueno, me preguntarán por qué son útiles en realidad. El latín y el griego son muy útiles en el ámbito de las humanidades debido a que en estas lenguas se compusieron las primeras obras de literatura occidental. Como ya sabemos, el Imperio Romano era el rey del occidente. Bueno, estas obras, que son la base de toda posterior literatura occidental que se ha escrito en la historia, también se habló por primera vez de democracia, se discutió de libertad e igualdad, se establecieron las bases del derecho que ahora poseemos, se pusieron nombres a las distintas especies animales y vegetales y se dieron respuestas a muchas de las cosas que han preocupado a la humanidad. Todo este desarrollo científico, filosófico, artístico que se desarrolló en Occidente se desarrolló en el idioma latín. El latín es la cuna de la ciencia, de la historia y de toda la filosofía de la Grecia helénica y de Roma. Igual es la madre de la que derivan las lenguas romances, o sea, todas las que nuestros primos, o sea, el español, el italiano, el francés, un montón de lenguas que son importantísimas en día de hoy. El latín, por estos tiempos, se usa para, en sí, para hacer cosas como taxonomía, terminaciones, en la medicina, matemáticas, en el derecho, la política, la religión. Ya saben, como mencioné, el discurso del padre, todos los sermones, todos esos están en latín. Es una lengua muy académica ahora, lo usan mucho para en la academia, no tanto para el habla. Pero eso demuestra cómo una lengua que está relativamente extinta, como han habido muchísimas otras lenguas, se sigue usando de gran manera, por lo menos para ciertas cosas. Este podcast se trata de las humanidades, así que les daré unos ejemplos de términos que se usan en diferentes ciencias políticas y humanidades en el idioma español. Bueno, por ejemplo, capitalismo. Esta lógicamente viene del latín. Capital significa cabeza, o sea que el capitalismo es algo relativo a la cabeza. El significado real del capitalismo es la, obviamente, doctrina económica que se basa en el capital privado como elemento de producción y creación de riqueza. Como saben, es un sistema de gobierno que se usa muchísimo actualmente y muchos son partidarios y otros no. Pero eso no es lo importante aquí. Otra palabra.
¿Cuál es el contraparte del capitalismo? Sí, lo saben muy bien. El comunismo. Obviamente, esta palabra también viene del latín. Esta, pues, viene del latín communis, o sea, el común, que se también puede adjudicarse a comunidad o comunión o comarca, yo creo. O sea, lo que es más normal, lo que le pasa a la gente, la mayoría, al pueblo común, ya saben. Y pues ya lo que sería su sufijo en griego el ismo, que es la doctrina, el sistema, el estudio, el saber sobre el pueblo, sobre lo común. Y esto ya saben que en sí esta no es una ideología, es un sistema de gobierno y que la verdad es que puede ser bastante opresor, que usan como China, Venezuela y entre otros países. El sistema de organización social que establece la abolición de la propiedad privada, o sea, todo pertenece al gobierno. Y como dije, eso puede ser algo negativo. Ok, sacándonos del tema político, es que estamos hablando de humanidades. Obviamente tenemos que tener un poquito de política y opinión aquí, pero ya, ignoren esto. Otra palabra que es muy importante para la humanidad, las humanidades, para la formación de nosotros como seres humanos, como personas, es la civilización. Como sabemos, es el efecto de civilizar, mejorar la formación y el comportamiento de las personas. Estamos elevando nuestro nivel de ser. Ya no somos animales, somos personas, somos individuos. Y bueno, ¿qué significa etimológicamente esta palabra? Que obviamente viene del latín. Bueno, civilis, que pertenece o es equivalente al verbo civil, proviene del verbo izare, que puede traducirse como convertir en. No tiene nada que ver, obviamente, con el sí el desarrollo, pero podría decirse que tiene que ver algo como la transformación entre algo que nada más busca sobrevivir, algo que busca prosperar y ser algo más, descubrir, expresarse. Ya saben, seres con conciencia, con problemas que al final terminarán con el mismo destino que los animales, solo que esperan dejar un poquito más de huella en este mundo, aunque no pueda ser tan positiva como otras personas. Y bueno, obviamente tiene el sufijo ción, que es la acción, el efecto, ya saben. Otra palabra, a ver, sigamos. Creo que todos la pueden aplicar. Hasta si no crees que eres tan inteligente para pensar o algo así, estás totalmente equivocado. Todos somos seres inteligentes y que tenemos conciencia. Eso es lo que basta para filosofar. Pero bueno, la definición más formal sería la filosofía se encarga de abstraer y encontrar la esencia y el sentido de todo lo que existe en orden de la materia. Como ven, simplemente en encontrar el significado a las cosas. ¿Por qué estamos aquí? Es muy famosa esta etimología. En sí no es latín, ya que la filosofía es mucho más vieja que el latín. Esta etimología proviene del griego, que significa amor a la sabiduría. El nombre no lo podía describir mejor. Muy acertado, la verdad. Otra palabra muy humanitaria y muy característica de nosotros es la pasión, que puede encontrarse tanto en el arte como en la filosofía, tanto en las ciencias, en todo se puede encontrar la pasión. Es lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace casi casi tener razón de ser. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la pasión en una definición más formal? La pasión es el afecto, la inclinación o la perturbación desordenada del ánimo, la apetencia de algo o alguna afición de manera impetuosa o vehemente, o sea, muy impulsiva. ¿Cuál es su etimología? Padecer, sufrir, tolerar. Puede ser que tenga algo que ver, pero es mucho más grande esta palabra para esta simple etimología, una palabra muy característica de nosotros. Y como última palabra de hoy, y creo que la palabra más importante de toda la historia se refiere desde que inició la escritura hasta el día de hoy y que ha hecho que nos sintamos como una sociedad y como una comunidad y como una especie más especial de lo que parece, y es la cultura. La cultura es todo lo que hemos creado a lo largo de nuestra historia, todo lo que nos identifica, todas las costumbres, todos los hábitos, nuestro idioma, todo lo que hemos hecho, todo el arte, es lo que nos define realmente como humanos, la cultura. Desde que somos cavernícolas había cultura, ellos tenían sus creencias, ellos tenían sus pinturas, ellos estaban plasmando su huella en el mundo, ellos
aunque no estaban tan conscientes de ello porque eran una raza bastante naciente y sin experiencia y tratando de sobrevivir, sabía que eran algo más, y lo eran. ¿Cuál es la etimología de la cultura? No puede ser más acertada. La cultura se refiere al término latín, obviamente, cultus, que hace referencia al cultivo del espíritu humano. Más humanitaria esta palabra no puede ser. Me despido aquí con esta bella palabra y espero que hayan disfrutado de este podcast y hayan entendido por qué el latín es una lengua tan importante en las humanidades. Como vieron, todas las palabras que nos definen como humano vienen del latín, o sea. Los dejo y vayan al siguiente podcast que se va a tratar sobre otro tema muy interesante. Adiós.